Entonces, la cuestión era también cómo, después que lograda la independencia, cómo estructuramos el Estado, cómo lo organizamos para que estos estados permanezcan en el tiempo. Entonces, hoy los invito en esta misma sintonía, los invito ahora a que conversemos hoy respecto de quién eran estos jóvenes y quiénes eran las personas que en aquel tiempo vivían en América. Porque estos van a ser los que hacen la revolución. Pero ¿quiénes son estas personas? O la lucha de independencia. Pero ¿quiénes son estas personas? Es lo que nosotros vamos a conocer en la historia de la filosofía como los criollos. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿y quiénes son los criollos? Bueno, ese entonces es el motivo de esta presentación del día de hoy. De eso vamos a hablar. Es importante entender, y lo adelanto aquí, me han preguntado en varias ocasiones, ¿dónde está el pensamiento de los pueblos indígenas? Y yo les he respondido que no lo hay. Hay algunos intentos aislados de entender el pensamiento de los aborígenes americanos, pero no todos los filósofos americanistas han hecho esto, ni menos aún no todos los han incorporado en una filosofía propiamente tal. Y les contaba también que una filosofía propiamente tal debe considerar el pensamiento indígena, pero también debe considerar el pensamiento de los criollos y de todas las culturas que habitan América. Cualquier filosofía que sea solo del pensamiento de los criollos o solo de los indígenas no es una filosofía americanista completa, porque América es un continente que tiene una diversidad de culturas y en un pensamiento que sea genuinamente americano tiene que respetar y conservar todas las culturas que aquí habitan. Entonces, hoy vamos a entender el fenómeno del criollismo y de los criollos, porque esto es importantísimo para entender entonces cómo ha sido la formación de los países americanos, cómo se ha formado, cómo se han establecido social, política y culturalmente los pueblos de la América, vamos a decir aquí latina, porque lo vamos a diferenciar de la América anglosajona. Vamos a hablar solamente aquí de los pueblos americanos que fueron colonia de España y de Portugal. Entonces, porque los criollos van a ser los que van a determinar y los que determinan aún ahora el pensamiento y la filosofía americana que hay en este minuto. Digamos entonces primero que nada que en América la llegada de los europeos a América, la primera oleada, podemos llamarla así, fueron aventureros. Muchos de ellos eran presidiarios que estaban condenados por delitos y se les perdonaron las penas, se les conmutaron las penas por la posibilidad de embarcarse como aventureros para venir a conquistar América. Y entonces lo que llegó primero era la gente de la más baja categoría social en la Europa de aquel tiempo. Estas personas hicieron el trabajo sucio de abrir el terreno, limpiar el terreno, establecer ciudades, combatir con los aborígenes y someterlos también, en muchos de los casos, someterlos a un nivel de esclavitud. Después que esta gente hizo todo este trabajo previo, recién después empezaron a llegar gente relacionada con la nobleza. No los nobles, porque los nobles nunca vinieron a América. Los que vinieron eran nobles de menor cuantía, como hidalgos, por ejemplo, que buscaban aventuras y ganar también algún poco de prestigio y fama en Europa. Y esta gente que llegó se instaló en América. Primero se instalaron de la mano con la primera oleada, que son lo que predominaba la escolástica. Ellos vinieron acá a instalarse para replicar fielmente la forma de gobierno que tenía España o Portugal en aquella época. Entonces, estas personas llegaron acá y aquí se instalaron, pero después se quedaron acá. Muchos de ellos se quedaron, otros volvieron, pero muchos de ellos se quedaron en América y ellos tuvieron familia acá. Entonces, esta gente, estas personas que se quedaron en América, se quedaron también con la tierra, se quedaron con todas las propiedades, porque el rey se las regalaba a título de merced, por servicios prestados,
o simplemente se la asignaba por tener alguna relación con la nobleza española o portuguesa. Entonces, eso se formó la clase de los criollos. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran primero que nada descendientes entonces de los primeros europeos que se instalaron en América y particularmente de aquellos primeros europeos que tenían algún rango social un poquito más alto que los simples aventureros que llegaron en la primera oleada. Eran ellos españoles en el caso de los que se habitaron en la América hispana y portugueses los que se quedaron en Brasil y otros lugares de América. Pero ellos eran la diferencia que los criollos, teniendo una descendencia de europeos, ellos son nacidos en América. Ahora, ellos, los criollos, se marcaban una diferencia radical entre ellos y los españoles o portugueses, a los que llamaban despectivamente a veces peninsulares, zapetones, gapucines, godos, que eran todos aquellos que habían nacido en Europa. Con estos nombres se les llamaba. Y ellos, los criollos, marcaban la diferencia. Ellos son europeos, son zapetones, son cachupines, son godos, son peninsulares. Nosotros somos criollos y nos diferenciamos de ellos, porque somos criollos. Somos nacidos en América. Pero también ellos marcaron diferencia con los indígenas. Es importante entender esta partecita. También marcaron diferencia y separación con los indígenas. Con mayor razón con aquellos descendientes de africanos, con los afroamericanos que estaban por acá en aquel tiempo, que eran esclavos. Y también, por supuesto, con los mestizos y todas las demás castas que se habían venido reproduciendo en América. Entonces, era una clase social que se instaló en América con vínculos con Europa por parentesco, pero nacidos en América. Y ellos se distinguieron de los demás personas, porque había en aquel tiempo, estaba toda esta clase de variedad de personas. Estaban los criollos, estaban los peninsulares, estaban los africanos, estaban los indígenas o descendientes de africanos, estaban los mestizos y todas las demás variedades de mezcla que ocurrieron después de la conquista. Entonces, como decía, si nosotros buscáramos algunas características para distinguir a los criollos, tenemos que decir primero que eran de origen europeo, pero con nacimiento americano, como ya había mencionado. Y aunque ellos, los criollos, tenían en común su ascendencia europea, empezaron ellos a desarrollar un sentimiento de pertenencia a este continente. Y se preocupaban de los intereses de América y no tanto de los intereses de Europa, ya sea España o Portugal. Ellos empezaron a trabajar, a vincularse con una identidad americana, a sentirse de una manera distinta a los demás habitantes de América en aquel entonces, a distinguirse de los aborígenes, a distinguirse de los afrodescendientes, a distinguirse de los peninsulares y de todos los demás. Nosotros somos americanos. Además, ellos heredaron los campos, heredaron toda la riqueza, las minas. Entonces ellos tenían vínculos económicos y tenían también vínculos afectivos con el territorio de la colonia donde ellos estaban habitando. Otra característica de los criollos es que ellos mantuvieron el poder económico que les heredaron sus padres, que fueron los primeros colonizadores que llegaron en la segunda oleada, podemos llamar así, de descendiente directo de la nobleza menor. Entonces, a estas personas, esta nobleza menor que llegó en la segunda oleada de América, como les contaba en un comienzo, les dieron tierras, les entregaron concesiones, lo que se llamaban en aquel tiempo las encomiendas, y era una cantidad de tierra con todas las riquezas que contuviera y además con los naturales, con los indígenas que aquí hubiera también, a quienes convirtieron en sirvientes o en esclavos. Entonces ellos eran dueños de estos territorios, de las minas que aquí había también y las explotaban, hacían comercio entre las regiones de América y también con España o con Portugal, según fuera el caso, y usaban la mano de obra indígena y por supuesto también los esclavos que venían capturados desde el África. Entonces estas personas, estos criollos, se convirtieron en la élite económica, colonial, y que son, aunque hayan cambiado las caras y las personas,
pero es la misma élite que gobierna hasta ahora, como veremos más adelante. Atención a eso entonces, la élite que se formó en aquel tiempo se mantiene en el poder con otras personas, pero con otros rostros, pero sigue siendo la misma élite descendiente de aquellas personas. Pero estos criollos tampoco estaban felizmente contentos, porque también vivían ellos, si bien tenían derechos, también estaban excluidos de alguna manera de la política que se practicaba en aquella época. La corona española, por lo general, los cargos importantes los repartía entre los peninsulares. Los virreyes, por ejemplo, tenía que ser gente de nobleza de España o Portugal. De igual modo, también los obispos, no era cualquier persona, no era un natural, por muy cristiano que haya sido, tampoco podía ser un natural, un criollo. Los altos funcionarios públicos también venían designados desde Europa y se elegía para ellos a los peninsulares. Y en todos los puestos claves del gobierno había personas que eran emparentadas o vinculadas o que tenían una lealtad marcada con el rey de España. Pero los criollos no tenían acceso a esto, por eso digo que tenían una exclusión política relativa. Participaban de la política, pero tenían ciertas limitaciones a espacios que no podían ocupar, no se les permitía ocupar. Esta exclusión de la política, que en algunos aspectos vivían los criollos, empezó a generar resentimiento entre la gente, y ellos consideraban muy injusto que tuvieran que pagar impuestos a España, a un continente que estaba lejos, una metrópoli que estaba lejos, que nunca estaba presente acá, que no les daba nada a cambio y que tenían que mantener. Sostenían además la economía colonial y no tenían la posibilidad, como dije, de acceder plenamente al poder político. Entonces, esto generó descontento entre los criollos y va a ser una de las detonantes que va a generar con el tiempo las luchas por la independencia americana. Hay que decir también que durante los siglos XVIII y XIX, muchos de los hijos de los criollos iban a estudiar a Europa y estuvieron en algunas universidades europeas. Otros iban a las carreras religiosas como seminaristas, estaban en seminarios. Algunos tuvieron la posibilidad de estudiar derecho, teología también, filosofía, y todas aquellas ciencias que la Ilustración había venido mostrando que eran útiles y necesarias, como las ciencias agrícolas, como la agromensura y otras disciplinas más que la Ilustración había logrado insertar en los colegios que tenían ascendencia medieval. Además, estos jóvenes en Europa tuvieron acceso a leer a filósofos ilustrados, como John Locke, por ejemplo, a Montesquieu, a Jean-Jacques Rousseau, que habían escrito libros. Ellos eran, como ilustrados, habían escrito libros donde difundían las ideas de la Ilustración, particularmente estas ideas de que la soberanía radicaba en el pueblo, que el rey no tenía el poder por designio divino, sino que era la iglesia la que, abusando de un poder, los colocaba en su lugar, que el poder radicaba en el pueblo y que era el pueblo, la gente, los que tenían que tomarse el poder y ellos designar a quién los tenía que gobernar. Incluso se predicaba la rebelión, en el sentido de que si un rey o un gobernante era injusto, la gente tenía derecho a derrocarlo. Pues estas ideas eran tan revolucionarias en aquel tiempo que estos libros estaban prohibidos. Entonces los jóvenes los leían en Europa escondidos y también los trajeron a América, escondidos también en su equipaje, y aquí circulaban de mano en mano, leyéndose de manera clandestina. Entonces así llegaron a América las ideas de la Ilustración, con todas las ideas revolucionarias que planteaban estas personas, estos filósofos. Entonces, la formación que ellos fueron recibiendo generó en ellos ciertas ideas
como por ejemplo, como decía recién, de la autonomía de los pueblos. Los pueblos son autónomos. Ellos nombran a sus gobernantes, pero primero que nada el pueblo no es siervo de nadie. Los pueblos sirven a un rey, tienen un rey que los organiza, pero no son siervos y el rey no puede disponer de sus vidas, ni de sus familias, ni de sus bienes. También asumieron ellos ideas republicanas, que hay otras formas de gobernar el mundo. En aquella época el mundo se gobernaba por reyes, y se estimaba que la monarquía era la única forma de gobernar a un país, a una nación. Entonces ellos aprendieron con las ideas de la Ilustración que también había otras formas de gobernar un país. Una de ellas, la que primaba mucho más y que aprendieron también de Aristóteles, porque los ilustrados citaban a los griegos, y Aristóteles nos había enseñado que había formas de gobierno como la monarquía, pero había también otras formas de gobierno como eran la república o la democracia. También ellos adquirieron ideas liberales. La Ilustración fue la que dio origen a los movimientos liberales. Hoy día nosotros hablamos de los neoliberalismos, las fuerzas neoliberales que forman partidos como los republicanos, por ejemplo, partidos políticos como los republicanos, quiero decir. Con la diferencia que los republicanos hoy día son conservadores, pero en su tiempo los republicanos estaban abiertos, mentalidad abierta contra el orden establecido y buscaban el cambio. Entonces, eso era ser liberal, luchar por la libertad, pero la libertad real, no la libertad en el discurso solamente. Y también, por supuesto, despertó valores como los valores de la independencia. Los países pueden ser independientes de un rey y se pueden gobernar solos. La idea de libertad, como decía recién, la idea de igualdad. Somos todos iguales ante Dios, somos todos iguales ante la ley. Esta idea es importantísima porque la justicia se aplicaba de manera diferente según quién sea la persona a la que se está siendo ajusticiada. Por ejemplo, cuando se ajusticiaba a una persona por algún crimen, si la persona era la persona condenada, tenía algún vínculo con la nobleza, se le aplicaba una muerte rápida como la horca, por ejemplo. Pero si era una persona de origen popular, la forma más cruel de ajusticiarlo era con el carroteril, una forma de matar a las personas que era lenta y dolorosa, y el tipo sufría mucho antes de morir. Entonces, y eso se aplicaba con las clases populares, pero no aquellos que tenían origen con la nobleza. Entonces, no eran todos iguales ante la justicia. Y también la idea de soberanía popular. ¿Ya? El poder radica en el pueblo, y lo que les decía recién, la iglesia no tiene ningún poder para nombrar a un rey, a alguien, nombrarlo rey, ungirlo como rey en el nombre de Dios, porque eso sería, cuando la iglesia hace eso, está haciendo abuso de un poder que no tiene, porque el poder no radica en la iglesia, el poder radica en la soberanía popular. Es el pueblo el soberano. Ahora, ¿cómo llegamos a la formación de los criollos? Decía en un comienzo que los criollos son hijos de españoles, pero nacidos en América, o de portugueses, pero nacidos en América. Ahora, cuando los primeros, en la primera etapa, en la conquista, en la colonia, en los siglos XVI, por ejemplo, no había todavía un movimiento de criollos en América. Todas las personas que aquí vivían eran descendientes directos de los conquistadores. Ellos vivían aquí en América, pero América era parte del territorio español. La tierra y todas las propiedades eran del rey de España. Los que estaban aquí trabajaban, servían al rey con la esperanza de que el rey los premiara con algún título nobiliario, con algún cargo, etc. Y ellos todos imitaban el modelo de Europa. América, no era un país, era simplemente una colonia de España, un apéndice de lo que es España. Y aquí toda la vida acá era lo mismo que la vida que se llevaba en España. Sin embargo, a pasar el tiempo, América tiene una serie de cualidades que moldean el carácter de las personas.
el clima que nosotros vivimos, por ejemplo, en América, nos hace ser como somos. De alguna manera el clima también interfiere en la forma como somos. Si nosotros miramos, por ejemplo, la gente centroamericana, donde hay un clima cálido, y la gente alegre, cantan mucho, bailan mucho. La gente de los países más cercanos a los polos es más fría, más distante, porque el clima también un poco modela el carácter de las personas. De igual modo, también la economía que se vivía en América, una economía dependiente, fueron formando también un carácter particular de los que vivían en América. De igual modo, las relaciones sociales que se vivían, y de igual manera también la distancia de la metrópoli, la distancia que tenían con España, Madrid en este caso, o con Lisboa, Portugal. Entonces, esa distancia, sentirse lejos, también marcaba un poco la forma de ser de estas personas que en un primer momento aún no se sentían criollos, pero estas condiciones también fueron forjando el carácter de las personas para formar lo que serían después los criollos. Entonces, los criollos se consolidaron en América más o menos en el siglo XVII entre el siglo XVIII. Aquí tenemos ya una conciencia más clara, pues los criollos, las personas habitantes de América de aquel entonces, empezaron a decir que los habitantes de América tenían ciertas características propias, que eran de alguna manera distintos a los europeos, que había una forma de ser que era distinta a los habitantes de los demás lugares del mundo. Tenemos un carácter, un modo de ser propio, decían ellos. Entonces, los americanos tenemos un carácter que es propio, que es nuestro, que nos hace ser distinto de los demás. Pero también había intereses locales. Lo que aquí se cultivaba, lo que aquí se producía, era sacado con el esfuerzo, con el trabajo de la gente y también, por supuesto, con los esclavos. Pero eran logros que se tenían aquí en este continente sin ninguna ayuda de Europa. De igual modo, también se empezaron a construir memorias. La gente empezó a recordar sus historias, las luchas, por ejemplo, que se vivían en las peleas con los indígenas, generaban batallas, generaban muertos, generaban recuerdos, generaban ritos que fueron dando lugar a una especie de memorias propias de cada región y que eran propias de aquí. Y la gente se fue simpatizando con estas ideas y sintiéndose también por este mismo aspecto mucho más vinculada a este continente que a la metrópoli europea. Y como consecuencia final también de esto, empezaron a sentir un orgullo por lo que hemos hecho. Cualquiera de nosotros, si fuera puesto alguna vez mandado a un continente salvaje y tuviera que desmantelar el bosque, despejar terreno, sembrar, criar animales, formar rebaños, trabajar minas, construir poblaciones, en algún momento va a mirar lo que ha hecho y se va a sentir orgulloso de lo que hemos hecho. Y esto lo hicimos nosotros acá. Esto es nuestro, nosotros lo hemos construido. Entonces, hay un orgullo por lo que la gente había hecho por su territorio. Además, también empiezan a surgir historias de las cosas que han ido pasando, anécdotas, de repente hay un terremoto, de repente vinieron los piratas, atacaron a un pueblo, mataron gente, se robaron lo que había, tuvieron que luchar, se fueron armando historias que eran de aquí, de esta zona, que no tenían que ver con historias de otros países, ni la metrópolis, ni ningún otro país. Las crónicas. Hay un micrófono encendido. Las crónicas también, hay crónicas, se escriben historias, se hacen informes de lo que aquí pasa. Hay también devociones propias, la gente empezó a vivir la religión de un modo distinto. Todavía los pueblos aborígenes que abrazaron el cristianismo tienen una virgen morena, tienen una forma particular de integrar sus danzas tribales con la adoración religiosa. Entonces también la devoción popular en América se hizo diferente a cómo se practicaba en Europa, lo que provocaba a veces también enojo a los europeos más conservadores, que no querían que sus ideas se vieran mezcladas con las ideas o con los ritos de los aborígenes. Y de igual manera también se desarrollaron símbolos regionales, cada país cada región
se hacía nombrar por la montaña que tenía cercana, por un lago, por la presencia o ausencia del mar, por la cordillera, por alguna ave o algún animal que fuera muy abundante en el lugar. Entonces, todo esto, entonces, todos estos relatos, todos estos cultos, toda esta forma de vivir, fueron creando en la mente de los criollos la idea de que el americano es una persona distinta de la gente peninsular, con otra forma de ver el mundo, con otra forma de pensar, tal como sabemos nosotros que somos hoy día, si eso es así. Entonces, este sentirse americano, sentirse distinto, con un carácter, con una mentalidad, con una identidad propia, porque eso es lo que se está desarrollando en el fondo. Se está desarrollando una identidad que es propiamente americana. Pero resulta que en el siglo XVIII, en España está en el poder la dinastía de los Borbones. Los Borbones han hecho guerras, han peleado mucho y han gastado muchísimo dinero también en rencillas, en guerras y por supuesto también en su mal gasto, en sus finanzas como Estado. Y hay dificultades económicas. Entonces, lo que más les parece a ellos en Europa es más simple. Entonces, subimos los impuestos a las colonias americanas. Entonces, esta alza de los impuestos, más el poder se centralizó mucho más en Europa. Todos tenían que dar cuenta al rey de todo lo que se hacía en América. Tenían que enviarse informes de manera escrita cada cierto tiempo determinado y no se podía, era un delito no informar al rey de las cosas que se hacían. Si se descubrió una nueva mina, si se encontró un nuevo yacimiento, había que informarlo al rey. Esconder el yacimiento era traición al rey porque estaban ocultando algo que significaba dinero, riqueza para la corona. El aumento de los impuestos, entonces, el imperio de los Borbones ejerció un control mucho más fuerte, mucho más férreo sobre las colonias americanas y, por supuesto, también incentivó, como poniendo gente de confianza en los cargos públicos, a peninsulares. Entonces, estas medidas, ¿ya? La centralidad del poder, el aumento de los impuestos, el control imperial excesivo, nadie acepta que sea correcta una filosofía. Para mucha gente hay una sola filosofía, que es la filosofía que tiene origen en Grecia, y no hay más, no puede haber más. ¿Ya? Pero hay filósofos, como digo, como los de la filosofía de la liberación, que están muy vinculados también con la teología de la liberación, una forma de hacer religión, con una religión, una religiosidad nueva, con un nuevo mensaje cristiano centrado en la vida de Cristo más que en el poder de la Iglesia romana. Entonces, estas ideas son rompedoras de moldes. Así es que si a alguien le hace un poco de ruido y le puede resultar incómodo estas ideas, es que estas ideas están planteando algo que es completamente nuevo. América es un gran continente. Yo siempre he pensado que si América un día se juntara, todos los países americanos nos uniéramos en una confederación de países, o mejor aún, en una sola nación, seríamos una nación poderosísima y marcaríamos la diferencia en el resto, en el contexto de las demás naciones, porque América tiene todo para sobrevivir por sí misma, mientras que los demás países están agotados. Europa es un continente que está agotado en su economía, en sus riquezas naturales. Aquí tenemos todo todavía, así que estas ideas nunca tampoco las van a dejar florecer, porque va a haber mucha oposición en todos lados para que estas ideas no hagan mella en la gente, que para la gente no las tome, no las reciba, no las replique, y ojalá olvidarse de esto y jugar a ser filósofo con un libro bajo el brazo y hablando de Platón, de Aristóteles, de los grandes filósofos de siempre, aunque eso no cambie ni un ápice lo que pasa en el mundo de hoy. En el mundo de América pasan muchas cosas que son feas para la mirada, para la forma de ver el mundo que tenemos algunos. Aquí pasan cosas que nunca debieran pasar, pero pasan también muchas cosas porque vivimos
separados, vivimos divididos. Recuerden lo que dijo Napoleón: si tienes al enemigo dividido, ese enemigo es fácil de controlar. Divide y vencerás, decía Napoleón. Nosotros estamos divididos, somos presas fáciles. Pero si estuviéramos juntos, no tendríamos rencillas en nosotros. Y seríamos fuertes también. Eso por ahora, mis estimados. Perdón si les doy mucho la lata. Les dejo ahora sí, me callo ahora y les dejo la palabra para lo que ustedes quieran comentar o preguntar. A mí me interesa que ustedes me hagan retorno, saber su opinión, saber si lo que estoy haciendo le está haciendo sentido o no, porque no tiene sentido venir a replicar esto, tenerlos aquí atentos en una pantalla. Entonces, esa saber tiene algún sentido para todos. Buenas noches, ¿puedo aportar algo? Adelante, don Carlos, estoy atento a sus palabras. Doctor Merardo, entonces lo que se conoce como el criollismo es lo que en el ámbito literario derivó en el costumbrismo y en lo sociológico, político, filosófico, en el positivismo americano, pues en esos movimientos que en el siglo XIX se convirtieron pues en un caudillismo, pudiéramos decir, un caudillismo político que intentó imitar el desarrollismo de las principales metrópolis de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, el criollismo es algo inacabado, no concretó un movimiento político y filosófico propio, ¿verdad? Gracias por su pregunta, don Carlos. A ver, el criollismo, como le conté, tuvo su campo de acción en lo político, en lo cultural y también en lo literario. Hay muchos escritores también que se destacaron en el criollismo, que también se conoce como costumbrismo. Ricardo Guiralde, por ejemplo, es uno de los escritores de este movimiento criollista. Ahora, lo otro, lo que usted mencionó, el positivismo llega más tarde a América y también va a tener sus cualidades, también va a tener sus características y va a estar relacionado con otra filosofía que vamos a ver las próximas semanas, que también llegó a América, que es primero el utilitarismo y después el positivismo. Ya, ahí llegan también a América otras ideas del utilitarismo, va a dar lugar a la revolución industrial y al capitalismo, que también llega a América y también llega a cumplir una función. Y llega también del capitalismo a surgir también el marxismo como movimiento político, social, cultural, económico, que también va a llegar a América después del positivismo. Y todos ellos van a marcar distintas instancias en la vida política, social, cultural de América, que van a marcar este carácter nuestro, que nos hace ser lo que somos. Entonces, las ideas ilustradas marcaron una época, las ideas positivistas marcan otra, pero esta idea que dejó instalado la ilustración marcó y sigue todavía pendiente, porque la élite que aprovechó estos movimientos está todavía en los poderes. Está en el poder político, está en el poder económico, está en el poder legislativo, está en el poder militar, eclesiástico, está en todas partes el poder de la gente de todos sus ámbitos de acción, que todavía persisten, aunque se hayan mezclado con el positivismo, con el utilitarismo y todo eso que nosotros conocemos hasta el día de hoy. En otras palabras, nuestro y vuestro Andrés Bello es un representante del criollismo hasta cierto punto.
ese también es ilustrado, por supuesto, también, sí. Andrés Bello, el mismo Simón Bolívar también. Y hay algo que me olvidé mencionarles. Cuando, pasado un tiempo, después de la guerra de independencia, los países americanos vivieron unas épocas de crisis muy fuertes. Simón Bolívar hoy día es criticado. Sí. En mi país, O'Higgins también fue criticado. A O'Higgins se le obligó a abdicar, acusándolo de traidor, acusándolo de tirano. Y O'Higgins tuvo que irse de Chile y lo recibieron en Perú, y en Perú ella se instaló y allá lo recibieron con los brazos abiertos. Para vergüenza de Chile, el prócer de la patria fue expulsado por las élites criollas. Por las élites criollas. Y para vergüenza de todos, en Perú lo recibieron y allá lo acogieron, y allá murió O'Higgins, nuestro padre de la patria. Bolívar hoy día sigue siendo cuestionado, pero recordemos que cuando los países americanos lograron su independencia, eran naciones jóvenes, tenían que ser gobernadas por manos duras. Además, Sí. los modelos de caudillos en Europa eran modelos que marcaba Napoleón. Un caudillo fuerte que gobernara, que ordenara la república creciente. Así como un niño necesita una mano firme que lo guíe, que lo oriente, así también un Estado requiere en sus comienzos una mano firme que lo guíe y que lo oriente. Pero los criollos no querían a O'Higgins, no querían a Bolívar, y no querían a ninguno de los otros próceres, tuvieron que lo hicieron abdicar y los hicieron irse, a Bolívar lo mataron, porque él no les dejaba aprovechar esa oportunidad que ellos ni siquiera te habían ganado, porque las élites no iban a combatir. Hay una carta muy bonita de San Martín, donde cuenta que mandó a una hacienda a pedir a los criollos de ese lugar que mandara a sus hijos porque necesitaban soldados para la guerra. Y el dueño del fondo le mandó a decir que ellos no tenían ningún interés en participar en la guerra, porque ellos no tenían ningún problema con España, ellos vivían bien, hacían buenos negocios con España, no tenían nada que perder con la lucha por la liberación. Pero de todas maneras, para no haber problema, yo le voy a mandar dos sirvientes míos por cada hijo mío que no vaya a la guerra. Y mandó una cantidad de sirvientes para que fueran a la guerra en vez de sus hijos. Pero sus hijos no fueron a la guerra porque ellos no querían involucrarse en esta cosa, porque con España le iba bien, tenían buenos negocios. Son los tan patriotas que digamos. La lucha de independencia la ganaron los padres de la patria con el pueblo llano que peleó en las guerras, buscando también su independencia. Después fueron traicionados por la élite. Ellos se quedaron y muchos esclavizados también, manumisos Así es. Y quilomberos, como ya ven en otras partes. Así es. Por eso que las élites están todavía en el poder y los indígenas, los descendientes de afroamericanos y todas las clases populares están fuera de toda posibilidad de participar en la vida política, económica o social del país. Estamos fuera, estamos desde fuera, y las élites son las que gobiernan y mantienen el poder en todas las áreas, mantienen el control de todas las áreas de los desarrollos de las naciones. Ya, entonces, ahí está entonces una idea clara que tenemos que tener quienes estamos interesados en la filosofía americanista. Más claro ahora, sí. Gracias, muy agradecido. Gracias a usted, don Carlos. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Reitero que a mí me interesa que ustedes me hagan saber qué les parece lo que estamos hablando. Tal vez me voy, esta vez voy muy profundo, tal vez voy muy superficial, tal vez voy muy rápido. Háganme saber para yo entender cómo tengo que hacerlo. Para ver si puedo la próxima clase corregir algo que no esté bien ahora. Háganmelo saber para poder yo también ir mejorando, de manera que ustedes reciban lo mejor posible los contenidos que les quiero entregar. Así que en ese sentido me interesa que ustedes me digan cómo están recibiendo este curso. Bueno, parece que no hay nada más que decir. Evelyn, entonces, cerramos el curso hasta aquí. Gracias. Bueno, les doy entonces las gracias por su asistencia. Buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo miércoles
cuando avanzaremos un poquito más en esta aventura que hemos hecho por conocer el pensamiento americano y sus posibilidades. Hasta el miércoles entonces.